Bueno, pues muchísimas gracias para los que permanecen. Ahora vamos a ya continuar ya con la última participación, nuestra última sesión online, aunque aquí en Mérida todavía nos queda una sesión, así que doy la más cordial bienvenida a Gabriel Adonailo, manager de Lucky X, de la Asociación de UXPs de América Latina, y también igual a Iván Silek, que igual ya lo tenemos para acá. Iván, ¿ya estás listo? Gabriel. Hola Hola, Carmen, sí. aquí presente, listo. Ah, ok, perfecto. Y imagínate, pero la verdad pensé que era una foto, porque como te vi así como que quieto, dije, bueno, ha de ser la foto de su perfil, así que maravilloso. No, 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 Me da estaba quietito, eh, evitando generar bits por demás en la transmisión. bueno, ok. Bueno, pues iniciemos, por favor, y la verdad que es un privilegio tenerles acá en nuestra comunidad. Bueno, por supuesto, igual tú, que igual eres parte de nuestro ecosistema de México, como tú, como PIT MX, y Gabriela Donailo, que también igual le tenemos un enorme cariño aquí en nuestra comunidad de Internet de México, ¿no? Bueno, ¿quiénes estamos reunidos? Estamos reunidos diferentes actores de nuestro ecosistema de México. Tanto hay ISPs, hay operadores de red de universidades, hay también igual por parte de gobierno, también igual hay interesados en temas de ciberseguridad, entonces es diverso, ¿no? El perfil que nos encontramos. Y ese modo de reunión porque justo nos permite esa naturaleza misma del Internet de poder conversar. Bueno, entonces con esto yo me permito pues abrir ya lo que es la última sesión de nuestra conversación, de nuestras actividades. Ahora vamos a tener la anatomía de la interconexión, eh, en donde vamos a estar conversando. Yo voy a ser una interlocutora. Al inicio yo tengo que dar un contexto de cómo está la anatomía de México en varios contextos a nivel de Internet, pero también igual a nivel de en este caso, pues, cuáles son esos requerimientos para todo este punto de inflexión digital en el cual estamos viviendo. Posteriormente, ya vamos a iniciar un diálogo con Gabriel y con Iván, Iván Silic, de PIT MX, de PIT Chile, y de un gran, un punto de intercambio transnacional que está en diferentes puntos de América, que realmente más allá de punto de intercambio hace una maravillosa aportación y visión, ¿no? De lo que es este gran desafío del desarrollo de un ecosistema digital. Así que este espacio es para ustedes dos y también igual Gabriela Donailo, igual desde esa perspectiva de América Latina y también igual una perspectiva global por toda la relación que tiene con cada una de las asociaciones de IXPs del mundo, como Europa, como Asia Pacífico, como África, pero también igual a nivel de la Federación de IXPs a nivel global. Así que es un privilegio que nos acompañe. Bueno, ya con esto voy a tratar de ir bastante rápido para tener un contexto de qué está sucediendo en México como Internet, que esto nos va a permitir un diálogo desde una perspectiva mexicana, pero también desde una perspectiva regional como América Latina, ¿no? Y a fin de cuentas desde una perspectiva global. En este contexto, este es un tanto de cómo se ve la brecha digital. Estos son datos de inicios de año, de cómo se ve México en sus más de 126 millones de habitantes. Mientras más azul se ve, quiere decir que la brecha digital es menos en esas localidades del país. Entonces, vemos que hay un gran desafío y que todas estas plataformas de medición, que en este caso es una plataforma eh, de análisis de conectividad, que lo hace una empresa que se llama FTC Group, tomando data de UCLA, donde vemos igual que hay otros proyectos de medición que es muy importante igual apoyar como Rive Atlas, como igual tenemos Pulse, que ahorita más adelante voy a presentar. Siempre necesitamos tener data y medir. ¿Sí? Y si vamos un poquito desmenuzando cómo está el Internet de México, hablemos de que a nivel bueno, del extinto ya IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero de ahí se obtuvo esta información en junio, es que hasta junio había 1,779 concesiones únicas de uso comercial para proveedores nacionales de Internet. Esto quiere decir que son los ISPs que tienen concesión comercial.
en donde vemos un poquito cómo están distribuidos a nivel México. No me voy a detener. Pero lo que aquí queremos mencionar es que muy seguro hay más de 3,000 o más ISP sin concesión. Entonces, empezamos igual con una gran brecha y un gran trabajo que todavía nos toca realizar en México, empezando desde las concesiones. Y si luego vamos desmenuzando, por eso fue buenísimo que Ernesto compartiera cuáles son esas capas de la gobernanza digital, una capa muy relevante, y sin esa no existe nada de lo que ahora, por ejemplo, esta plataforma de colaboración, todas las tecnologías emergentes, plataformas digitales. Si no tuviéramos recursos numéricos y no hubiera Internet, esto no existiría. Y si nos vamos ya desmenuzando cómo está México, 500, estos son datos de mayo, en el Activity Forum que hubo en mayo en Sao Paulo, esta fue una información que compartieron. En México hay 579 miembros del ACNIC, que a través de NIC México tienen ese derecho de uso de recursos numéricos, en donde vemos el 65% son ISPs de diferentes tamaños, pero también hay el 35% de esos miembros del ACNIC que tienen recursos numéricos, sistema autónomo, recursos IP, 35 son usuarios finales, como pueden ser empresas, bancos, universidades. Y si hablamos ya un tanto más de cuántos tienen recursos numéricos, esto lo compartió el gerente de IAR México, Edmundo Cáceres, en octubre. Hay 730 sistemas autónomos en donde una organización puede tener más de un sistema autónomo y hay 550 asignaciones IPs. Vamos ahora entonces haciendo un pequeño, vamos a ir desmembrando ese ADN de cómo está México hasta llegar a cómo están los puntos de intercambio. Entonces, si tomamos de referencia la plataforma de Pulse Internet Society, esta presentación va a quedar disponible. Vemos un tanto de cómo está México como una radiografía. Hay una penetración del 81% de Internet, en donde la zona urbana tiene un porcentaje que usa Internet del 84% y la rural 62%. Y va coincidiendo un tanto con ese primer mapa de la cobertura que presenté hace un momento de la plataforma de DNS sobre la brecha digital, ¿no? Igual habla el Pulse sobre un índice de resiliencia de Internet de un 53 con respecto a una ponderación de 100, ¿no? Muy importante, el índice de libertad según Internet Society es parcialmente libre. Estamos hablando de México y aquí pueden ustedes ir a visitar. Pero si hablamos del tema de Internet, de la capa lógica, vemos que hay una adopción ya superior del 50%, esto con las estadísticas que hay del ACNIC Stats, también igual de APNIC, de Registro Regional de Asia y Pacífico. Entonces, toda esta información, bueno, está disponible y nos permite medir cómo va la evolución de México. Y si hablamos de hiperversión 6 con respecto al top 5 de adopción en América Latina, bueno, pues México está en el cuarto lugar, pero nos falta muchísimo, muchísimo por hacer, porque aún así es engañoso esta información en el sentido de que esos son los que tienen recursos numéricos, pero ¿qué hay de los que no tienen recursos? Si 770 sistemas autónomos están asignados, 580 son mismos del ACNIC, pero hay cerca de 1,900 que tienen concesión comercial. Hay más de 1,000 de esos que tienen concesión comercial que no tienen recursos numéricos. Y hablando de los que inclusive no tienen ni siquiera concesión comercial. Entonces hay mucho, mucho por hacer. Temas de prácticas, de buenas prácticas, ruteo, si no tenemos la seguridad desde la capa lógica del Internet, DNS y el ruteo, estamos en el eslabón más débil. Tenemos que proteger el corazón de los pilares del Internet, el ruteo y el DNS. Y aquí un tantito, ¿no? De cómo va la adopción del ROA, de los objetos de Internet, para que no haya secuestros ni en este caso ni spoofing, ¿no? Un tanto igual cómo va la adopción de estos ROAS a través de los recursos numéricos IPv4 y IPv6 de México. Y toda esta información está disponible, es nada más es que realmente nosotros lo podamos tomar. ¿Y qué tenemos que tomar como acción desde nuestras organizaciones, desde nuestras empresas, ¿sí? Desde nuestras universidades o ISPs? Y si hablamos la adopción de Manners, que el miércoles en la tarde, el miércoles de mañana tuvimos a Global Cyber Alliance con Alejandro Fernández, que igual nos motivó a adoptar Manners, pero también igual
Manuel Serrano, que en la tarde igual habló sobre sobre igual las normas mutuamente acordadas para ruteo seguro. Vemos cómo está México. México en este momento, este es el estado de la adopción de las buenas prácticas en el ruteo. Y todavía tenemos que trabajar mucho en este caso en la firma de los ROAS, del RPKI y las otras demás acciones. Y bueno, y aquí ya vamos entrando al tema de los puntos de intercambio. A nivel global, hay más de 1000 IXPs a nivel global. Esto es información que tenemos a través de Internet Society, que toma la parte, igual información de PIR-INDIVI, toda la información se trata de unificar y de tomar. Y si hablamos de cuántos IXPs de esos 1019 que hay a nivel global, hay 7 puntos de intercambio de Internet de México. Esto tomando la información de Pulse. Por supuesto, puede haber algún IXP que no esté en un PIN-IDB, que entonces no se vea reflejado. Pero nos da una idea. En 2015 solamente había un IXP, 2018 el segundo IXP de México y al día de hoy tenemos ya 7, ¿no? Y esto que nos aporta, pues nos puede impactar en un nivel de resiliencia y hay 52 puntos, 52 centros de datos de diferentes tamaños y escala a nivel nacional, a nivel México. Y ya con esto podemos ya ir pasando a cómo poquito de cómo está México a nivel de IXPs. Y hoy en este momento estos son algunos que estamos bajo el paraguas de Lucky X, en donde tenemos al IXP de Guadalajara, a PitMX, a MexIX, a Nix Networks, que está en Monterrey, a Dikix, que está igual en diferentes puntos de México, y el punto de intercambio de Internet de Yucatán, que es ICSI. ¿Sí? Bueno, entonces ya para ir abriendo nuestra conversación con Gabriel y con Iván, aquí yo dejo algunos de los desafíos que me ha tocado compartir en diferentes espacios de conversación con la comunidad de Internet México, con ISPs, con la comunidad de la WISMX o con la comunidad inclusive de colegas muy cercanos alrededor del punto de intercambio acá de Yucatán. Es que algunos de estos desafíos que tienen los ISPs, y nada más de ellos me estoy enfocando, es que ha habido una evolución de los ISPs y de los diferentes perfiles de clientes. Estamos en un punto de inflexión digital. El impacto de la alta demanda que se tiene en temas de plataformas digitales, dada este punto de inflexión digital, la IA, el gaming, la demanda de de streaming de los deportes, el Mundial del 2026 que nos va a poner de cabeza, y más otras muchísimas cosas más, los temas técnicos de escalabilidad que están viviendo los ISPs, el tema de la IA, ¿no? En la operación del ISP y sobre todo igual el tema de la profesionalización. Y aquí solamente estoy hablando de los ISPs. Y aquí ya abrimos que justo estamos en un punto de inflexión digital, un punto de no retorno, ¿sí? Ahorita justo eso es lo que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que nos demanda todo este punto de inflexión digital, que es impulsado y detonado por la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes, hasta las que no existen, pero tiene que ya estar preparado todo nuestro ecosistema, la gamificación del gaming y más, todo lo que está por ocurrir? Y cada uno de estos, todo esto requiere se requiere una infraestructura tecnológica. Y aquí son, desde mi perspectiva, lo que considero en los diferentes espacios y conversaciones no solamente acá en México, bueno, pues que se requiere centros de datos, que tienen cada uno sus propios desafíos, sus creaciones de capacidades, una conectividad de muy alta velocidad, tanto terrestre, cables submarinos, alternativas de otros medios de comunicación como pueden ser los satelitales. Los puntos de intercambio tienen un papel relevante en esta infraestructura digital. Los protocolos de Internet, la capa lógica, por supuesto, entre ellos está el ipv 6, la gobernanza y las políticas digitales, el talento especializado y, por supuesto, de manera transversal, la ciberseguridad. Y de aquí, pues ya se detona esta conversación, ¿no? Y ahora sí, yo ya me permito abrir ya este diálogo con, con Iván y con Gabriel, ya bajo este contexto, ¿no? De este punto de inflexión y desde la perspectiva de este presente hacia el futuro, me gustaría, Gabriel, que tú puedas ser el primero en intervenir y que tú nos puedas compartir ese contexto del ecosistema a nivel de América Latina sobre los puntos de intercambio, que los puntos de intercambio, pues tejemos ecosistemas locales, ¿no? Posteriormente ya le damos la palabra a Iván con otra consulta y otra pregunta. Por favor, Gabriel. Gracias, Carmen, y gracias por la invitación. Justamente
con Iván estuvimos conversando respecto de este track en la semana de internet de ICSI en el día de ayer y casi que consumimos unas 2 horas, ¿no, Iván? Así que vamos a tratar de hacer el mejor de los esfuerzos, porque cuando nos ponemos a conversar, y la idea creo que va en esa dirección, no tenemos presentaciones, es un poco conversar entre nosotros dos, hacerlo interactivo, si bien con preguntas disparadoras de Carmen que nos vaya guiando por el buen camino y eventualmente preguntas que pudieran, que la audiencia pudiera realizar sin ningún inconveniente. Eh, Me gustó mucho ante todo el título, ¿no? Anatomía de la interconexión. Cuando pienso en anatomía se me ocurre, lo primero que se me viene a la mente es el cuerpo humano y el cuerpo humano como distintos sistemas interconectados. Y empezamos conversando o hablando de los puntos de intercambio de tráfico y para mí son el corazón del cuerpo humano. Es por donde de alguna manera las redes se interconectan, el tráfico fluye, como la sangre por nuestro corazón o a través del corazón hacia el resto de los órganos. Así que, bueno, reiterar que me gustó mucho el subject, el tema del track. Y por otro lado, justo cuando ingresé, Carmen, estabas mencionando respecto de que México iba a ser host nuevamente del evento del LACNIC el próximo año y hace 30 minutos termino un Zoom por la organización del LAC Peering Forum que va a tener lugar en esa semana, el día 11 de mayo, más específicamente lunes, y justamente también con Iván estamos organizando, Iván es el nuevo chair del comité de programa, así que a la audiencia presente, como primera cuestión, paso el aviso, no se pierdan esa semana y en especial el foro de peering de América Latina y Caribe, que para México como país host es sumamente relevante. Eh, Respecto de un poco la consulta o la pregunta disparadora de Carmen de cómo estamos en cuestión de puntos de intercambio de tráfico en la región, para entender el presente, me gustaría ir un poco más atrás al pasado, a los orígenes y de cómo comienza toda esta historia ya por los años 90, 1997, 98, que empiezan a surgir los primeros IXP en la región y por qué. Porque, o sea, ¿qué vinieron a resolver? O sea, ¿cuál era el problema en ese momento que había que resolver? Especialmente los países del sur del continente, Argentina, Chile, Brasil, también Colombia, y en el caso de Centroamérica, Panamá, que fueron los primeros puntos de intercambio de tráfico en surgir. El tráfico era incipiente en ese entonces, los ISP tampoco eran tantos, sin embargo, la conectividad hacia Miami, que es donde se producía el intercambio de tráfico en ese momento, era costosísima. A mí me tocaba en esa época trabajar para un operador, las redes de fibra óptica todavía no habían proliferado, se utilizaban enlaces satelitales. A un ISP, y esto no me lo voy a olvidar jamás, a los ISPs les vendíamos el acceso a Internet de 64K a $30.000. Sumado a eso que había que llevar el tráfico hasta los Estados Unidos, hasta distintos telepuertos, también vía satélite, por lo tanto tenían doble salto satelital, con el consiguiente delay y un costo tremendo. Bueno, dijimos, aquí hay que resolver este tema, tenemos que juntarnos, tenemos que buscar modelos colaborativos para resolver el problema. Eh, Me tocó ser uno de los fundadores del punto de intercambio de tráfico de la Argentina, más conocido como el NAP de Cabase, uno de los más grandes en la región en este momento en cuanto a cantidad de participantes conectados y tráfico. Entonces, eso era lo que teníamos que resolver en ese momento. Y de ahí en adelante hasta el día de hoy, en ese momento, en toda la región, y los invito también a visitar el sitio lackix.org, lack-ix.org, donde en la homepage hay un chart con la evolución de la cantidad de infraestructuras de intercambio de tráfico desde 1997 al día de hoy, a 2025, ¿no? Entonces, podemos observar que estaban en torno a las 10, 12 sitios donde se intercambiaban el tráfico. Hoy tenemos más de 110 en la región. Si bien
la mayoría están desplegadas en Argentina y en Brasil por los modelos de infraestructura que tienen. Brasil con más de 30 y Argentina cerca de los 30 también. Es decir, totalizan unos 65 sobre los 110 existentes. Pero estamos hablando de unas 110, 115 infraestructuras. Esto quiere decir que lo que empezamos resolviendo en ese momento, tuvo su evolución, obviamente atendiendo distintas coyunturas a lo largo de la historia. En ese momento eran únicamente ISPs, luego se empezaron a desarrollar arquitecturas que acercaban el contenido al usuario, las redes de distribución de contenido, los proveedores de contenido. Seguramente vamos a hablar más adelante sobre eso. El tráfico ha ido creciendo de una forma exponencial, mayor cantidad de puntos de intercambio de tráfico, mayor cantidad de participantes conectados a esos puntos de intercambio de tráfico. En el caso de Brasil es el más grande del mundo. Las 30 y algo de infraestructuras totalizan cerca de 40 teras en total de tráfico agregado. Eso es un poco el panorama actual de infraestructuras de intercambio de tráfico. En algunas regiones todavía un tanto incipiente, como en lo que es Caribe. Eh, Habrá que buscar allí la forma de resolver eh, cómo se despliegan las infraestructuras, si realmente es necesario un intercambio de tráfico en cada una de las islas o hacer agregación de tráfico. Caso de México ha ido creciendo mucho también en los últimos años. Carmen ha compartido esa información en un slide con 7 IXP y creciendo ese número y conectando cada vez más participantes. Eh, Se generan ecosistemas también, donde, o sea, es como una simbiosis que se va generando, sobre todo en algunos países, en algunas ciudades, en cuanto a llega un cable submarino, se despliegan infraestructuras de data centers, existe la necesidad de desplegar puntos de intercambio de tráfico, caso Fortaleza, caso Santiago, por ejemplo. Bueno, Iván puede comentar más al respecto, pero la combinación, las sinergias que se generan en ciertas localidades donde distintos actores empiezan a cobrar relevancia, los cables submarinos, los data centers, los puntos de intercambio de tráfico, más operadores, y todo va evolucionando en ese sentido. Eh, Como les dije, unas 110 infraestructuras que intercambian tráfico, prácticamente todos los países continentales, todos cubiertos o con infraestructuras de IXP instaladas en cada país, en algunos casos ciudades con más de un punto de intercambio de tráfico. No tenemos en la región todavía la densidad que existe en Europa. No estoy seguro que vayamos a eso, nuestra geografía es diferente, pero continúa evolucionando. O sea, realmente el avance que hemos tenido en los últimos años en despliegue de nuevas infraestructuras ha sido realmente asombroso, y donde hay un punto de intercambio de tráfico, mejora radicalmente. No únicamente la internet local, sino la economía digital, si se quiere, ¿no? Realmente transformador en cada sitio donde se despliega una nueva infraestructura en la región. Me gustaría ahí tomar un poquitito desde donde está dejando Gabriel. El- Nuestra geografía como América es radicalmente distinta a la de Europa y especialmente la de Latinoamérica, donde seguimos un patrón bastante típico de países con su ciudad capital que concentra una gran parte de la población, después bastantes ciudades más pequeñas fuera de la capital en esos países. Y eso hace que sea completamente distinto a Europa, donde no hay ciudades tan grandes en general y hay muchas ciudades que uno podría definir como medianas en los distintos países. Y eso hace que sea bastante más sencillo el despliegue de puntos de intercambio.
Y por otro lado, las distancias son bastante más cortas. Para nosotros atravesar América de un extremo al otro son, no sé, 12.000 kilómetros, 15.000 kilómetros. Es una cantidad de kilómetros realmente muy, muy grande y que pasa por zonas donde además se vuelve bastante complejo. Tenemos montaña, selva y un montón de accidentes geográficos que hace que sea muy complicada la interconexión. Y por eso vemos también que no tenemos un mayor despliegue de redes terrestres, especialmente en la parte de Sudamérica. No hay tantas redes terrestres que interconecten los países y muchas veces terminamos intercambiando entre países vecinos nuestro tráfico en el viejo y querido hub de Miami, que parece muy ineficiente, pero termina siendo bastante más eficiente que construir redes que interconecten nuestros países. Entonces, ahí hay un tema que es bien importante también siempre tener en cuenta. Una de las cosas que necesita un punto de intercambio eh, para, para poder ser exitoso en términos de crear ecosistema alrededor suyo, es la densidad. Tiene que haber una densidad de población, tiene que haber una densidad económica, tiene que haber una densidad de conocimiento, hay una serie de prerequisitos que necesitan los puntos de intercambio para ser exitosos, porque no es solamente llegar con un switch y ponerlo en el entrepiso de algún edificio y pensar que a partir de eso se va a formar el ecosistema por generación espontánea. No es así, requiere que existan, esto es como ese caldo donde se formó la vida, tenía que haber algunas cosas, tenía que haber agua, temperatura, ciertos elementos, y después vino la chispa y se generó la vida. Con los IXP pasa un poco lo mismo. Podríamos decir que los IXP son la chispa, pero tiene que haber un montón de otras cosas. Y si esas cosas no están, es muy difícil que se creen. Y por eso es que finalmente hablamos del ecosistema. Y el ecosistema ponemos al IXP al centro, pero alrededor del IXP están los ISPs, la academia, el talento humano. Y cuando empezamos a pensar en el ecosistema más grande, tenemos que agregar los data centers, la red de fibra óptica, empezamos a pensar en las carreteras para mover los equipos, empezamos a pensar en los aeropuertos para que lleguen también los equipos. Y el ecosistema se nos amplía en este minuto casi hasta el tamaño de la vida misma, porque la vida se ha vuelto digital y el ecosistema digital toca transversalmente todos los puntos de la vida y de esa manera esto es tan grande como la vida misma. Y si no están alineados todos esos elementos, si tenemos algún elemento que esté ahí fallando, este ecosistema no se va a poder desarrollar y todos los beneficios que uno piensa de un IXP grande con un ecosistema potente alrededor suyo no ocurren. Estoy pensando, si uno tiene problemas en aduana y no puede importar los equipos que necesita para que esto funcione, se traba toda la cadena. Si uno tiene problemas, no lo sé, para mover dinero de un lado al otro y no puede pagarle a los proveedores por los equipos, se traba todo el sistema. Si uno no tiene los talentos locales para que puedan operar esto, se traba todo el sistema. Si no hay un ecosistema de ISPs, y esto lo vemos en algunos países donde hay poca diversidad de ISPs o quizás hay un ISP con una participación de mercado demasiado alta, es muy difícil que se genere el ecosistema porque va a estar trabado en esa parte. Entonces, el desarrollo actual que tiene el ecosistema de los ISPs en América Latina desde México hacia el sur, incluyendo el Caribe, es muy diverso, pero es tan diverso como los países que componen América Latina. A veces tratar de poner a todos estos juntos es muy difícil porque el único punto real de coincidencia es que están en la misma región, pero el resto muchas veces es muy distinto y cuesta mucho pensar en una suerte de uniformidad de IXPs para la región. Excelente. Muchas gracias por esta retroalimentación, por este pequeño pasaje, esta remembranza, ¿no? De uno, desde un ecosistema, o sea, los XPs como tal, su misión de poder crear ecosistemas locales, eh,
Es contexto, de que igual tiene que ver el contexto geográfico, y por supuesto, ¿no? Hablabas tú de Europa con respecto a América Latina, cuáles son los diferentes desafíos. Mismo Gabriel, ¿no? Nos compartía cuál ha sido esa evolución de América Latina, ¿no? Con respecto al crecimiento y desarrollo de los IXPs, nos ponía el ejemplo mismo de Brasil. Y esta evolución de los IXPs y qué los motivó en esos años atrás a su creación, ¿no? Que todo va en temas de optimizar costos de IP Transit o el de acercar el contenido al usuario final, etcétera. Pero hoy en día, ahora sí, ya te voy a dirigir a esta consulta para continuar conversando, Iván. Al día de hoy, en esta evolución que ha habido en toda esta detonación de tráfico de Internet, ¿no? Hablamos de tráfico un poquito técnico, a lo que hoy nos demanda y sobre todo igual con esa visión a futuro desde tu perspectiva y tu expertise, y también igual en lo crítico que eres en el análisis integral, ¿no? De toda esta evolución, ¿cómo está cambiando desde tu perspectiva? ¿Cómo está cambiando la naturaleza del tráfico de Internet? En temas de streaming, en temas de gamificación de servicios, el mismo edge computing, y más todo lo que está, ¿no? ¿Y esto qué implica y qué relación tiene con los puntos de intercambio? Qué buena pregunta. Además que es un tema que me encanta porque permite sentarse en la máquina del tiempo y jugar a mirar hacia adelante, entendiendo qué es lo que pasa hoy. El tráfico evidentemente ha ido mutando en la medida en la que hemos ido digitalizando nuestra vida. Inicialmente nosotros mirábamos páginas web que mayormente tenían texto. Después a esas páginas web les agregamos imágenes estáticas que demoraban una eternidad en bajar. Y cuando uno hablaba de contenidos pesados, uno pensaba en una foto. Luego agregamos audio, el- los famosos MP3. Y cuando uno pensaba en contenidos pesados, era la música, el audio, bajarse una canción. Si la canción duraba 3 minutos, uno demoraba 30 minutos en bajarla. Era una cosa insólita. No era streaming, porque la relación de tiempo era 10-1. Demorabas 10 veces o 10 minutos para escuchar 1 minuto. Entonces, no era streaming en tiempo real. Y luego aparece el video. Y aparece el video de la misma manera. Había que bajarlo y uno demoraba una eternidad en bajarlo para consumirlo en un periodo de tiempo mucho más corto que el que demoraba en bajar. Y el contenido pesado se volvió el video. Y esto a medida que ya teníamos estos elementos que pasaban por Internet, ya digitalizamos el texto, digitalizamos el audio, digitalizamos la imagen, digitalizamos el video. Y ahora empezamos primero a comprimir estos elementos para lograr pasarlos como unos datos con el menor volumen posible. Y además aceleramos las líneas de transmisión. Y con eso llegamos a lo que hoy conocemos como el streaming. Somos capaces de traspasar contenido en tiempo real. Eso significa que yo hago clic, empieza la película y la película corre de principio a fin. Yo no tengo que bajarla previamente. Ese es el streaming. Y ahí es donde estamos hoy. Estamos haciendo streaming, una cosa que hace unos años hubiera parecido increíble, con calidades de 4K. Esto es una calidad enorme. El ojo humano prácticamente ya no puede ver los píxeles de tan pequeñitos que son, con audio en formatos multicanal, Dolby, Stereo, Surround, bla, 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 bla. Estamos viendo contenido audiovisual como lo veríamos en el cine, en nuestras casas y en tiempo real. Esto va a seguir creciendo, por supuesto, pero ya menos. Los grandes saltos, el pasar de video en calidad de DVD, que eran 720 píxeles, después pasar a Full HD, que eran el 1080, y ahora estar en 4K. Esos fueron los grandes saltos. Va a salir, o en realidad ya existe el 8K, pero la curva de adopción va a ser muy lenta, porque la verdad es que la mejora ya es marginal. Y las redes igual dan perfectamente para 8K, y si en algún momento de 8K nos bajan a 4K, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Entonces, el aumento de tráfico desde el data center hacia el usuario ya no va a crecer a los ritmos que creció los últimos 5 años, desde la pandemia y un poquito antes de la pandemia. Pero ahora empiezan a crecer otros tráficos. Empieza a crecer el tráfico entre data centers, empieza a crecer el tráfico cloud. Todo
todo se fue al cloud. Cuando vemos la página de nuestro banco está en el cloud, cuando hacemos cualquier cosa, todo se fue al cloud. Las empresas operan en el cloud. Ese tráfico ha crecido enormemente. Y ahora está empezando a crecer el tráfico de la inteligencia artificial. En principio no es tan voluminoso porque la inteligencia artificial está en la etapa donde estamos viendo mucho texto, estamos viendo algunas imágenes, pero va a seguir el mismo camino. Va a producir audio, que ya lo está produciendo, y va a producir video. Cuando la inteligencia artificial empieza a producir video, va a ser equivalente a cuando empezamos a ver video a través de Internet. Va a ocupar un volumen muy, muy grande. Ahora, ¿qué otra cosa está sucediendo? Nosotros hablamos todavía de puntos de intercambio de tráfico de Internet o hablamos de IXPs, Internet Exchange Point. Y esto, aquí ya empiezo a opinar y aquí aprieto el acelerador de mi DeLorean, mi máquina del tiempo. Yo creo que eso, el IXP es pasado. Creo que el punto de intercambio de Internet es pasado, porque ahora vemos muchos más tráficos que no son necesariamente de Internet y que pasan por los puntos de intercambio. Los puntos de intercambio, si todo está bien, son un elemento de infraestructura. No son operadores de red, son un elemento de infraestructura en los ámbitos que ocupan. Países, ciudades, regiones son parte de la infraestructura. Y esa infraestructura es capaz de mover tráficos que van mucho más allá del Internet. El tráfico, por ejemplo, del cloud. El tráfico cloud no es necesariamente Internet. El tráfico de inteligencia artificial no necesariamente es Internet. Puede haber tráficos privados que estén pasando aquí y que usen esa misma infraestructura. Y ahí es donde a mí me gusta mucho el concepto de Anything Exchange Point, donde se puede pasar cualquier cosa que sea un dato digital. Y esa misma infraestructura es una evolución conceptual, es un cambio de paradigma, más no es un cambio de tecnología. La tecnología es la misma, la infraestructura es la misma, solamente que sumamos actores a esto. Ahora se suma la banca, se suman los operadores de cloud, se suman los operadores de salud, se suma gobierno, se suma todo el mundo para intercambiar el que es el verdadero rey de esto, que es el dato. Empiezan a intercambiar datos. No importa si el dato es un video, un texto o lo que fuera. Cualquier cosa que nosotros podamos digitalizar y convertir en un dato es intercambiable en la infraestructura de interconexión que los IXP tienen. Lo importante es abrir estas infraestructuras porque muchas veces somos muy dogmáticos y decimos, no, si tú no eres un ISP, si tú no tienes una ASN y no tienes recursos entregados por LACNIC, tú no puedes participar. Y con eso nos quedamos en el 2020. Ahí nos sentamos y no nos movemos. Y desconocemos todos los otros tráficos que pueden usar un ASN privado, que pueden usar IPs privadas, no para ponerlos en Internet. Tú no puedes poner, por supuesto, en Internet un ASN privado, pero sí dos actores, un cloud y una compañía, pueden perfectamente dentro de la infraestructura de un exchange utilizar ASNs privados para intercambiar tráfico entre ellos. Entonces, ahí es donde yo creo que esto evoluciona. Ahí es donde está el gran crecimiento. Lo primero que tenemos que hacer, y esto está hoy sucediendo en México se están instalando los grandes operadores de cloud. En Querétaro tenemos un polo de desarrollo increíble. Cuando yo llegué por primera vez a Querétaro y me bajé del auto y vi los data centers, dije, ¿en qué minutos crucé la frontera? Y no, estaba en México. Data centers de clase mundial, estupendos. eh, y ahí se está montando toda la infraestructura cloud que tiene que servir a México. Y esa infraestructura cloud, hoy nosotros ya la estamos intercambiando en PITMX. Los datos que se producen en esa infraestructura cloud los estamos intercambiando. Empresas que están en México, mexicanas o no mexicanas, pueden acceder a su infraestructura cloud a través de un exchange
que en este caso es PitMX, pero podría ser cualquier otro para el caso. Y esa es la evolución del tráfico, es sumar actores a nuestras redes. El tipo de contenido va a ser más o menos el mismo. El video va a seguir siendo en términos de volumen el tráfico más masivo, pero se nos van a agregar todos estos otros tráficos, que son tráficos además de muy alto valor. Cuando tú tienes una transacción financiera, cuando tú tienes una consulta, una base de datos, son tráficos de muy pequeño volumen, pero muchísimo valor, de muy, muy alto valor. Esa es, en mi visión, puede que mi máquina del tiempo me haya llevado a otro planeta y yo no me di ni cuenta, pero eso es lo que yo vi en este viaje hacia adelante. Y creo, todo indica que la cosa va hacia allá. El rey es el dato y ya no miramos eh, si es un dato de internet, si es de video, si es... No, porque además hay otro punto súper importante. Los exchange debemos ser neutros, neutros a todo, al tráfico, al contenido, a los operadores, a las marcas, etcétera. Y otra cosa que yo veo es, y en México está todo dado para que esto realmente ocurra, son las redes neutras de acceso. El FTTH, por ejemplo, no hace mucho sentido que 10 operadores distintos desplieguen FTTH y llenen la ciudad de cable, cada uno con su propio cable. Es donde entran en juego las redes de acceso neutras. Una o quizás dos redes, para que no sea un monopolio, cablean una ciudad, son neutras, no pertenecen a ningún ISP, ni al uno, ni al otro, ni a ninguno. Y son esas redes neutras con las cuales se llega hasta nuestra casa, las que ponen el drop hasta la casa, eventualmente las que nos ponen el módem o el dispositivo que fuera. Y después sobre eso nosotros podemos conectar con cualquier ISP. Y si juntamos las redes neutras, las ponemos además dentro del exchange neutro, donde cualquier ISP, el ISP más chico perdido en Monterrey, le puede dar un servicio de Internet a un usuario en Cancún, sin haber tenido que instalar un solo kilómetro de fibra óptica, utilizando una, una red nacional, nacional no estatal. O sea, por favor, no, es súper importante, cuando yo digo nacional, digo de alcance nacional, no que el dueño sea la nación ni el Estado. No, pero podemos tener una red neutra nacional que interconecte a través de los puntos de intercambio, algunos que tendrán alcance nacional, otros regional, otros de una ciudad, y a través de ellos, cada uno de los ISPs, pequeño, grande, mediano, puede llegar a todo el territorio mexicano utilizando esta red de alcance nacional más no de propiedad de la nación, y de esa manera realmente generamos competencia y equilibramos la cancha. Eso es un poco lo que yo estoy viendo como futuro. Yo, Buenísimo. Por favor, Gabriel, sí, sí, esto te iba a decir, sí, por no, favor, Gabriel. la verdad que Iván cubre, como siempre, de punta a punta todo. Solamente me gustaría agregar, Perdón por a- eso. re- no, y está muy bien, respecto de la naturaleza, de alguna manera, de la forma en que el tráfico ha ido cambiando y la naturaleza del tráfico actual, bien decías el tema del video como de lo más pesado, entre comillas, que podemos tener en este momento. También lo que vemos es, hablabas del tráfico, del video en tiempo real o del tráfico en tiempo real. eh, Me gustaría sumar los eventos en vivo que se agregaron, ¿no? O sea, una cosa es ver Netflix y, bueno, estar mirando en 4K, en la más alta resolución posible y demás, algo que está almacenado. Y otra cosa es la transmisión de un evento que está sucediendo en tiempo real. Y cuando el evento es masivo, a diferencia del tráfico de una película que está almacenada en algún sitio, se genera un pico de tráfico bestial, como puede suceder con el Super Bowl o con esos eventos realmente masivos o recitales de música que atrapan una audiencia gigantesca. Ahí ocurre ese pico de tráfico, ¿no? Y por suerte existen dentro del ecosistema empresas que se ocupan de alguna manera de resolver para que los usuarios o quienes están mirando ese contenido en vivo en tiempo real lo puedan recibir de la mejor forma posible.
ya sea a través de un punto de intercambio de tráfico o no, pero bueno, es parte, digamos, de lo que preguntabas, Carmen, como un agregado, ¿no? De lo que comentaba Iván respecto a la naturaleza del tráfico actual. Lo mismo con las descargas, ¿no? Alguna actualización, alguna novedad, y van todos a descargar ese contenido que está disponible y se generan esos picos de tráfico que llevan o tienen como impacto en los puntos de intercambio de tráfico a sumar mayor cantidad de puertos y de más capacidad para poder atender esas demandas de tráfico, ¿no? Ha ido evolucionando. Al principio eran los puertos de, no sé, de 10 megas, después de 1 giga, después de Exacto. 10 gigas, 100 gigas, 400, o sea, realmente está creciendo mucho en cuanto para atender esas demandas de tráfico. Yo solamente quería agregar. Está súper porque los eventos en vivo cambian los patrones de comportamiento. Claro, sí. Y eso le pone un estrés muy importante a los sistemas. Y si no hay una buena ingeniería por detrás, evidentemente eso no resulta. Lo bueno es que ahora ya sabemos cómo hacerlo. Y es una decisión de diseño si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y en general se está haciendo bastante bien. Otro punto súper importante que se nos fue mencionar es el tema de las latencias. Y en eso los IXP son parte de la solución. Y en el movimiento de las cargas de trabajo hacia el cloud, las latencias empezaron a ser claves. Si nosotros vemos un partido de fútbol o una película, un segundo o un minuto después da absolutamente lo mismo. Pero cuando estamos hablando de transacciones en tiempo real, la latencia es clave. Y eso hace que el poder intercambiar tráfico en un determinado lugar sin la necesidad, porque la latencia es siempre función de la distancia que viajan nuestros datos. A mayor distancia, mayor latencia. Entonces, si tenemos puntos de intercambio locales, podemos evitar esa latencia y podemos hacer que las aplicaciones sigan funcionando, porque muchas aplicaciones simplemente con latencia no funcionan. O sea, piensen en el minuto que van a pagar la cuenta del restaurante con una tarjeta de crédito. Si se demora un minuto en aprobarse, es absolutamente inusable. Si se demora 30 segundos en aprobar cuando pasamos la tarjeta de crédito, ya es complicado. Entonces, esa es la criticidad que tiene la latencia. Después, cuando hablamos de Smart City, la latencia definitivamente se vuelve mucho más crítica, o cuando hablamos de automóviles con conducción autónoma que están recibiendo información teóricamente en tiempo real, la latencia las vidas humanas dependen de la latencia. Voy a un ejemplo más banal, si se quiere, los juegos online, ¿no? La vida Típicamente depende de la bélicos con latencia. los Sí, sí. disparos, ¿eh? Sí. Es una muerte total muchas veces en eso. Es una batalla. Así es. Bueno, tenemos un gran desafío. Digo, no es que nos queden 13 minutos, la verdad es que todavía tenemos unos, de verdad, igual respetando el tiempo del público. Y ahorita sí, el desafío viene para mí en cómo les voy a plantear, cómo vamos a ir cerrando esta conversación que va a continuar, que va a ser el preámbulo para las conversaciones que vamos a tener hacia 2026 en los diferentes espacios, en los espacios de la CIEX, espacios de los eventos de la CNIC, del Actiri Forum, que igual, por favor, igual no se los olvide invitar. Pero a fin de cuentas, esta conversación con esta comunidad mexicana y ampliada, a fin de cuentas, nos va a permitir definir algunas acciones o tareas que nos vamos a llevar como cada quien en su nicho, ¿no? Que estemos en nuestro ecosistema. Entonces, voy a hacer todo lo posible. Ya hablamos de la máquina del tiempo, me encantó, por cierto. Yo soy fanática de los temas vintage y sobre todo igual de tecnología. Eh, sí, me encantan. Y hablabas igual, tanto Iván como Gabriel, ya tocaron el tema de neutralidad, la resiliencia, el tema de la reducción de latencia. Y ahora hay una pregunta que tampoco igual no quiero que se responda muy puntual, sino que de todo ese tejer quiero que se haga. Entonces voy a ser un poquito así como que medio denso lo que voy a decir. Entonces, si pueden ir leyendo la pregunta, por favor, de Oscar, Gabriel e Iván, no lo voy a leer textual.
Y a esto yo les voy a pedir cómo pueden ir tejiendo esta respuesta o esta aportación, ¿no? Que nos lleva a esta conversación. Ya viendo hacia el futuro del ecosistema que ya nos dio esa visión, mismo Iván, con ese de que ya él ya no piensa en los IXP, sino los Anything Exchange Point. Eh, 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 en este caso, hablando de México, pero que también igual nos permite esa perspectiva con respecto a América Latina. Eh, Desde un tema de qué se requiere o qué significa construir un ecosistema de interconexión realmente resiliente y neutral, tomando igual lo que nos pone nuestro colega en el chat, y también igual en este desarrollar de ecosistemas, porque los IXPs desarrollamos ecosistemas, ¿qué tendría que existir o qué tendría que estar ocurriendo, seguir ocurriendo en México? Iván, ya nos compartiste el tema de Querétaro, que es el punto central, es como que el ombligo acá de México en tema de cloud, pero también de igual en todo lo que tiene que ser en esta detonación digital. El tema de la interconexión, hablaban inclusive acá el tema de la interconexión de México con el resto de América Latina y por supuesto el norte. Y si aquí igual, con respecto a este panorama global de cómo estamos en México, yo les puse un panorama, una anatomía muy, muy superficial de lo que ocurre, que es aquí en este país. ¿Cuáles igual ustedes consideran en sus criterios, en la experiencia que tienen de tantos años, viendo la historia del desarrollo de los ecosistemas de interconexión y peering en América Latina y a nivel global? Y también igual en el tema de desarrollo de capacidades, ¿qué es lo que ustedes ven? Y desde esa perspectiva, que igual nos ayuda mucho como mexicanos, que no son mexicanos y pueden ser más críticos en lo que tiene que ocurrir, ¿qué es lo que debería de estar ocurriendo en México para que se pueda continuar desarrollando estos ecosistemas? Entonces, espero no comprometerles, pero esto igual nos va a servir muchísimo para abrir la conversación hacia el 2026, por favor. Al contrario, Bueno, la teníamos preparada. Ah, Eh, as- perfecto. Así que no nos comprometes en lo más mínimo. Espero no comprometer demasiado con la respuesta que voy a dar, que yo sé que va a ser bastante polémica. Ah, está bien, adelante, por favor. A Y ver, además que queda grabada y nos sirve, ¿no? Para cocinar. absolutamente, absolutamente. Creo que una de las cosas que necesitamos en todos y cada uno de los países es que los reguladores estén en la línea y a la altura. Creo que los reguladores tienen que trabajar muy bien, primero, estudiando y aprendiendo cómo se ha desarrollado y cómo funciona esto en los lugares en los cuales esto ya funciona y ya se ha desarrollado. Porque sin ir demasiado lejos, en América Latina tenemos una cantidad muy grande de historias, o una cantidad de historias de éxito, cada una con sabor local. Tenemos historia de éxito en Brasil, historia de éxito en Argentina, tenemos historias de éxito y con sabores locales, y tenemos una cantidad bastante grande también de historias de no éxito. Si nos damos cuenta, si vemos, todas las historias de no éxito tienen componentes que se repiten una y otra vez. No los voy a mencionar porque no vale la pena, esa información está disponible. Y lo que yo quisiera pedir para México es que el regulador diga lo siguiente: tráfico que comienza y termina en México no debería nunca salir de México. Lo repito, si un tráfico empieza y termina en México, no debe salir de México. En el momento que esa frasecita, que es súper corta, súper sencilla, tú lo aplicas, eso tiene un poder enorme. Primero, vas a evitar que cuando un usuario que está conectado con el ISP-A y otro usuario que está conectado con el ISP quieran intercambiar algo, lo terminen haciendo en Japón, la India o donde fuera, que no hace sentido ni económico ni técnico, y tampoco hace sentido en términos de seguridad. Estamos en una era donde hemos digitalizado nuestra vida y estamos en todos lados hablando de temas de protección de datos personales, y el dato empieza a tener, obviamente que el dato nunca es sujeto de derechos, pero en cierta forma sí. Y esos derechos que tuviera el dato o nuestro intercambio de datos
van a depender mucho de las diferentes legislaciones. Entonces, si yo estoy intercambiando datos fuera del territorio mexicano, datos que son mexicanos porque empiezan y terminan en México, empiezo a someterme a un montón de otras legislaciones. Y eso es una debilidad en términos de seguridad. Entonces, si sumamos velocidad, latencia, costo y seguridad, implementar esa pequeña frasecita desde el punto de vista regulatorio va a cambiar el universo porque va a obligar a que se creen ecosistemas locales. Ahora, lo bueno es que esto, además de decirlo yo, está respaldado por 25 años de historia donde se implementó esto en Chile y fue un tremendo éxito. Tremendo éxito. En Chile existe es una normativa del regulador que dijo, todos los ISPs locales tienen que estar conectados con todos los ISPs locales y el tráfico local se queda local. Si empieza en mi país y termina en mi país, no puede pasar por otro país. Creo que ese es un pequeño cambio, pero que tiene una repercusión enorme. Es realmente un efecto mariposa, muy, muy grande. Así que si alguien cercano al regulador nos escucha, ojalá que pudiera tomar nota de esto y mirar el ejemplo de Chile, que creo que es una de las cosas que ha hecho muy bien en términos regulatorios. Buenísimo, Iván. Por favor, Gabriel. Sí, solo para complementar, bueno, me tocó esta semana participar de un evento en la empresa Mercado Libre aquí en la Argentina y comenzaba diciendo que no existen dos economías, ya no existe más la economía real y la economía digital. Hay una sola economía que es la economía digital. Entonces, esa economía digital necesita de más infraestructura y esa infraestructura necesita estar a la orden del día y desplegarse en donde sea necesario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Iván respecto de mantener el tráfico. De hecho, es un poco el lema de los puntos de intercambio de tráfico en inglés es Keep the local traffic local, ¿no? Mantener el tráfico local local. ¿Para qué vamos a intercambiar tráfico en otro sitio si lo podemos hacer en nuestro país o en nuestra región o en nuestra ciudad? Entonces, mayor despliegue de infraestructura, estoy totalmente de acuerdo en eso, necesita políticas favorables. Necesita incentivos fiscales, ¿no? Porque tal vez para establecer nuevos data centers, para construir nuevas redes, decía redes neutrales, Iván en algún momento lo mencionó. Entonces, eh, el rol del Estado es clave en ese sentido, en promover políticas favorables para que las cosas sucedan. Después controlar o fiscalizar, auditar, etcétera, si se hace bien, se hace mal, lo que los privados hacen, ¿no? Y como, digamos, como complementación a esto de originar y terminar tráfico dentro de México, eso también tiene que ver con el contenido, ¿no? Es decir, y empezando ahí sí por el Estado, por el gobierno. Esto de que el gobierno, lo que es gobierno digital o contenidos digitales del gobierno estén a disposición de los ciudadanos y estén físicamente ubicados dentro de las fronteras del país, no en la nube en otro país, en un tercer país, etcétera. Eso realmente hace crecer al ecosistema local. Es un círculo vicioso, ¿no? O virtuoso en realidad en este caso. Eh, Principalmente eso, el despliegue de mayor infraestructura en otras ciudades. Querétaro, comentaba Iván, que se ha convertido en un polo tecnológico impresionante. Ya existen data centers, como Carmen comentaba, en Monterrey, en Guadalajara, puntos de intercambio de tráfico, perdón, Monterrey, en Guadalajara, en Mérida. Bueno, mirar si es necesario, Iván también decía, analizar el aspecto poblacional No. para ver si realmente amerita construir nuevas infraestructuras donde hay voluntad de construir. Estaba mirando, la población de México está en torno a los 130 millones con 7 puntos de intercambio de tráfico. Argentina tiene hoy una población de 45 millones con cerca de 30 puntos de intercambio de tráfico. Entonces, todavía hay un espacio Muchísimo. para crecer, ¿no? En ese sentido.
Sí, permíteme hacer una observación. Argentina tiene una cantidad de ISPs muy También, grande. correcto. Entonces, no necesariamente la cantidad de puntos de intercambio va a tener relación con la cantidad de gente, porque tiene mucho más que ver con la concentración de los ISPs. Una métrica que nosotros en algún momento utilizamos fue la cantidad de ASNs por habitante. Eso te permite entender cuál es el grado de dispersión o de concentración que En este existe caso. Sí, en el mercado de Internet. Si tú tienes muy pocos ASNs por cantidad de población, eso te va a decir que hay un mercado muy, muy concentrado donde correcto. probablemente no haga mucho sentido tener, incluso en algunos casos puede que para una población de 300 millones de habitantes no haga sentido tener ni siquiera un IXP. Si tú tienes un solo, piensa en China, por ejemplo, donde tú tienes básicamente un monopolio. Tienes un proveedor estatal de Internet único y que encima quiere controlar todo el tráfico. No hay espacio para que entre un IXP. En Rusia pasa exactamente lo mismo. Espérate, me están tocando la puerta. ¿Sí? ¿Me hablan en ruso? Si quieres ir a No. atender la puerta o todo bien. No, 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 quiero saltar por el balcón, quiero escaparme, no. Ah, ok. No, pero lo que digo, muchas veces cuando se piensa en crear un punto de intercambio, se piensa de una manera quizás muy romántica, pero en realidad hay que ver las métricas de cada lugar porque no hay dos entornos iguales, no hay dos ciudades, no hay dos países, no hay dos regiones que sean iguales. No. Pero sí hay ciertas métricas. Si tú no tienes diversidad de ASNs, no tienes a quién conectar a tu punto de intercambio. Y partir un punto de intercambio pensando que vas a crear ISPs para que se conecten, la verdad es que es realmente poner la carreta delante de los bueyes. Y Correcto. la verdad que ha sido maravilloso, digo, el cómo se ha ido tejiendo la conversación. Y ahorita lo que a mí me quedaría como mexicana es cómo sobrevivir en el caos, ¿no? En el caos, en el tema de por dónde empezar. Por supuesto, hay de dónde empezar, siempre hay que buscar. Entonces, yo creo que lo que han compartido de el tema de las métricas, los indicadores, que ya tenemos información, es analizarla bien para tomar las mejores decisiones. La verdad es que aunque es un solo país, México son diferentes Méxicos, por situaciones poblacionales, geográficas, culturales, de inversión, de brecha digital, de alfabetización, de seguridad, por supuesto, que también igual es un gran desafío para el mexicano, para los ISPs en algunas zonas, en donde realmente no pueden hacer un despliegue por temas de seguridad. Entonces hay mucho de dónde realmente trabajar, ¿no? Y aquí a mí lo que me quedaría es realmente el cómo orquestar a esta comunidad, a este ecosistema mexicano, por supuesto, desde el SISP, desde el regulador, desde el gobierno, los inversionistas, desde los puntos de intercambio que ya existen, los centros de datos, o sea, es toda una orquestación porque es una creación de capacidades, tanto de intelecto, pero también igual de evangelización, pero también igual de profesionalización. Y si y hablábamos igual, igual por eso se puso dentro de la anatomía la cantidad de sistemas autónomos. Entonces hay que hacer todavía una reflexión y un análisis un tanto a nivel general, pero igual tal vez por regiones. México comúnmente se trabaja en la noreste, en la sureste, en el occidente y así diferentes, ¿no? Entonces yo creo que nos queda mucho, hay información en tanto local el tema del regulador, me encantó muchísimo esa aportación, el cómo realmente es uno de los actores. Antes no se veía o el estar solo o los mismos quienes tejen o invierten en infraestructura, no vemos esa importancia, ¿no? Y no solamente es un tema de los IXPs en general, es de todo el ecosistema digital. Por favor, Gabriel, y ya con eso, No, por favor, yo les pido ya ir, sí, que me ayuden a ir cerrando, por favor. perfecto. Solo para complementar, creo que el trabajo que han estado haciendo en México ha sido excelente en los últimos años, Carmen, y en tu persona, sobre todo en cuanto a la creación de comunidad y el desarrollo de capacidades, sin lugar a dudas. Eh, ¿Qué es lo que, cuál es qué veo que es el próximo paso, más allá de lo que comentábamos de las políticas favorables, etcétera?
es que más participantes se conecten a los puntos de intercambio de tráfico, porque hoy, a diferencia de hace algunos años, hoy tenemos IXP en esas diferentes ciudades. Y entonces, bueno, aprovechar eso que ya se creó Querétaro, Monterrey, lo que decíamos, Guadalajara, Mérida, etcétera, hay que aprovechar. Entonces, el trabajo que hay que seguir haciendo es el de difusión, el de promoción, el de aglutinar, el de conectar a más participantes a esos puntos de intercambio. Buenísimo, totalmente de Sí. acuerdo. Iván, A ver, quiero aprovechar, no voy a pasar un aviso, pero casi. En PitMX en Querétaro, hoy tenemos 50 miembros conectados y estamos marcando pics arriba de 1 terabit por segundo. Esto si nosotros lo hubiéramos dicho hace 3 años, en cualquier reunión de México, nos hubieran dicho, tú realmente te subiste a la máquina del tiempo y además estás manejando ebrio, porque eso no va a suceder y tu máquina del tiempo va a chocar mucho antes de que eso suceda. Y creo que no, creo que vamos en el camino absolutamente correcto. Falta acelerarlo, falta profundizarlo, pero ese paradigma que existía de que todo se hacía en los Estados Unidos, creo que ese paradigma ya se rompió. Y ya estamos intercambiando tráfico en Claro. México y ya existe la convicción de que ese es el camino correcto. Y de nuevo, como decía Gabriel, creo que tu persona, creo que tú como Carmen, has tenido un rol fundamental en eso, el trabajo de difusión, de educación, de evangelización, incluso sí, tal cual la evangelización de su época, con la cruz en una mano y la espada en la otra, ha funcionado de maravilla, porque se ha roto ese paradigma y ese era el cambio que se necesitaba para empezar a ir en la dirección correcta, que es la dirección en la que creo que México en este momento está yendo. Ahora tenemos que ir haciendo ajustes, pero ya definimos la dirección y claro, vamos a tener un poquito de zigzag, eso pasa siempre, pero con un norte súper claro y eso es de un valor incalculable para el país. Y cuando decimos para el país, decimos para los 120, 130 millones de mexicanos, porque cuando hacemos IXP no lo estamos haciendo para nada más que para mejorar la calidad de vida de las personas a través de más y mejores redes, más y mejor conectividad. pues muchísimas gracias. Ustedes son parte de ese cambio junto con muchas más organizaciones, personas y muchas veces uno se para y lo decimos mucho acá en México sobre hombros de gigantes. Hay muchos quienes ya trabajaron desde los 90, empezando con el despliegue y creación del Internet y lo que nos permite el día de hoy, ¿no? Y bueno, pues con esto, pues encantada de ustedes hayan sido quienes cerraran esta semana del Internet con estas actividades. Nos da mucho trabajo por realizar de manera coordinada con la comunidad mexicana, con la comunidad ampliada de América Latina, con los mismos registros regionales, con mismo NIC México y por supuesto con cada uno de los que tejemos el ecosistema, ¿no? Y bueno, pues un último aviso, si quieren invitar la Activity Forum, la NIC, entonces con eso ya cerramos la sesión, por favor. ¿Quieren invitar la Activity Forum? O Gabriel, por favor. No, sí, ya lo he comentado, el día 11 de mayo estaremos ahí Ujú, en Guadalajara, en el Centro de Exposiciones, día lunes para abrir ujú. la semana con toda la energía y para interconectar no solo redes, sino personas, ¿no? Que es fundamental. El networking es clave, es un aspecto muy relevante para establecer conexiones entre personas para luego hacerlas en Internet. Así que bienvenidos todos, están invitados, por supuesto. La información la iremos publicando en el sitio web pirinforum.lat, que vamos a ir actualizando, y en LinkedIn, en Pirin Forum, y en LakiX y en LACNOG. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, que pasen una excelente tarde. Muchas Muchas gracias. felicidades a todos los que participaron en la Semana de Internet de México. Y bueno, pues que pasen un excelente fin de semana y nos vemos, nos seguimos viendo. Muchas Muchísimas gracias Muchas por la gracias. gracias, Carmen. invitación. Gracias a ustedes. Un Buen fin de abrazo a semana. todos. Buen fin. Chao, chao. Chau, chau.